¿Cómo estáis? Este vídeo de hoy trata de las estructuras de datos, una parte fundamental dentro del JavaScript para obtener datos de lo que llaman APIs, otras webs externas que nos proveen de datos y que nosotros los pintamos en pantalla. Al final de este vídeo os he preparado una sorpresa que estoy seguro que os encantará. Vamos a comenzar abriendo una carpeta, como de costumbre. Le vamos a llamar JavaScript 2. Y como siempre la vamos a arrastrar a Visual Studio Code. Entonces ya rutina. Tres ficheros. Y en el index.html, como de costumbre, pues ponemos un símbolo de exclamación, tabulador, y nos aparecerá todo. Vamos a ponerle estructuras de datos, que es de lo que va a tratar hoy el vídeo. Perfecto, y antes de que me olvide, pues voy a linkar el CSS con el HTML, ¿no? Link CSS. Y automáticamente nos aparece style.css. Ahora ya están linkados estos dos archivos, style CSS y index. Muy bien. Ahora tenemos que linkar el archivo de JavaScript a los otros dos. ¿Cómo lo hacemos? Pues en index, justo antes de la etiqueta de cierre de body, aquí escribimos un script src y aquí script js. Muy bien, ahora ya los tenemos conectados todos. Control S. Y ahora el index.html vamos a abrir Open with Live Server. Vamos a abrir el navegador. Muy bien, nos sale en blanco porque no hemos puesto nada, pero si inspeccionamos la consola. Bienvenidos a este vídeo de estructura de datos. En la consola veréis todo tipo de mensajes y bueno, eso es normal. Pero vosotros tenéis que focalizar en lo que vosotros estáis buscando, ¿no? En este caso es la frase que hemos escrito y ya está, y el resto lo podéis ignorar. Bueno, pues ya tenemos todo conectado. Así que vamos a empezar a trabajar. Se trata de esto, ¿no? De explicar las estructuras de datos en JavaScript. Con Alt mayúscula A podéis comentar o descomentar cualquier trozo de código, ¿no? ¿Veis? Control. O sea, Alt mayúscula A, si estáis en Windows. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues como esto no queremos que vuelva a salir, lo comentamos. Y empezamos. A ver. 1. Arrays. O arreglos en castellano, ¿no? Vamos a ver, lo mejor, a mí me gusta explicar con ejemplos, así que vamos a poner aquí 3 arrays y lo comentamos. Y vamos a declarar una variable que se llama lista de la compra. Y aquí dentro vamos a poner los elementos, ¿no? Pan, coma, leche, coma, fruta, coma, pescado. Muy bien, aquí vamos a comentar varias cosas. O sea, aquí tenemos un arreglo, un array, que es una lista de elementos. Cada elemento es una cadena de texto, en este caso. Pan, leche, va entre comillas porque es una cadena de texto. Y todo esto se va a guardar, toda esta lista, se va a guardar en una variable que se llama lista compra. Y respecto a la variable, podemos utilizar let o const. Utilizamos let si en el resto del... Si más adelante en el código tenemos planificado cambiar la composición de lista de compra, ¿no? Cambiar los elementos o lo que sea. Si esta lista se va a mantener constante a lo largo del código, entonces vamos a escribir const. Pero bueno, const o let lo podemos utilizar. Este arreglo, este array, tiene varios elementos que me gustaría comentar. Primero, tenemos los corchetes y dentro de los corchetes, en este caso tenemos una lista de cadenas de texto. Pan, leche, fruta y pescado son cadenas de texto, separadas por una coma y cada una de las palabras va entrecomillada. Por otra parte, la declaración de la variable let lista compra. Utilizamos let cuando prevemos que a lo largo del código vamos a modificar
la colección de, bueno, el array, ¿no? El arreglo. Utilizamos cons cuando prevemos que se va a mantener, el arreglo se va a mantener constante a lo largo del código. Y la variable, el nombre de la variable lista compra, quería mencionar que yo siempre hago los nombres, y es la mejor práctica, lo más descriptivo posible. Le podría haber puesto LC o C o com, pero lista compra deja a cualquiera que vea el código, le deja muy claro en qué consiste la colección de elementos, en una lista de la compra. Vamos a escribir otro arreglo. Let cantidades. Pues como el nombre indica, vamos a escribir una serie de cantidades. 3, 10, 5, 2, cualquier número. Muy bien, esto es otro arreglo, otro array, y tiene 4 elementos, ¿no? 3, 10, 5 y 2. Y son números enteros, con lo cual va sin comillas. Vamos a poner otro ejemplo de arreglo. Registro entradas. Y vamos a escribir, vamos a ver. True, 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 false, false, true, true. ¿Qué podría ser este arreglo? Pues imaginémonos, registro entradas. Imaginémonos una máquina de estas de fichar en las empresas, y cuando uno ficha, pues queda almacenado en esta colección de datos, en este arreglo, true si ese trabajador ha fichado y false si ese trabajador no ha fichado. En este caso, pues el lunes true, el martes true, el miércoles true, y llega el sábado y es false, ¿no? Entonces tenemos un registro de las veces que ha fichado un trabajador y lo tenemos almacenado en un arreglo. Pues ya hemos acabado los arrays, vamos a comentarlo, Alt mayúscula A para que no interfiera el código, y vamos a escribir, ahora vamos a por los objetos. A ver, los objetos es otra estructura de datos que es la más importante en JavaScript realmente. Supongamos que tenemos un cliente y queremos almacenar cierta información sobre este cliente, ¿no? ¿Qué información? Pues mire, el nombre del cliente. Es una cadena de texto, le vamos a llamar hypermarket. Este es nuestro cliente. ¿En qué dirección se encuentra? Uy. Pues nos inventamos una dirección. Coma. ¿Qué ciudad? Pues le ponemos una ciudad. ¿Cuánto factura? Pues esta cantidad. ¿Tiene facturas pendientes, sí o no? Sí, tiene facturas pendientes. Esta como es opcional. Vamos a comentar cliente. Lo mismo, let o cons, esto es lo mismo. El nombre es muy descriptivo. Información sobre nuestro cliente. ¿Y qué guardamos en nuestro cliente? Pues la estructura de datos es de esta manera. Al ser un objeto, ¿por qué se caracteriza? Pues por las llaves. Las llaves nos indican que es un objeto. ¿Qué más? Pues aquí hay dos pares. O sea, la estructura de los datos es en forma de esto que en inglés se llama key, K-E-Y, y esto que se llama valor, value. Key, value, key, value, key, value. El valor puede ser una cadena de texto, puede ser un número, o puede ser un booleano, true o false. En la realidad, las estructuras de datos que nos encontramos cuando accedemos a un sitio web y le pedimos datos de lo que sea y nos devuelve datos, lo que nos encontramos son unas estructuras más complejas muchas veces. Nos podemos encontrar un array y cada elemento del array es un objeto. Esta estructura es muy corriente. Y también nos podemos encontrar un objeto y dentro de los objetos tiene pares de key value, key value, key value, y uno de los valores es otro array, por ejemplo, o otro objeto. Así que nos encontramos estructuras complejas
y este vídeo nos va a servir para aprender a analizarlo y acceder a los datos que hay dentro de estas estructuras. Vamos a comentar esto, que no interfiera. Y ahora vamos a las combinaciones dentro de las estructuras de datos. Por ejemplo, puede haber un arreglo de objetos, que como he comentado es bastante habitual. Nos lo vamos a encontrar de una manera bastante habitual. ¿Qué es esto? Pues es algo del tipo let arreglo es igual a un arreglo y dentro tiene un objeto, otro objeto, otro objeto, etc. A mí me gusta mucho el tenis y voy a poner un ejemplo de los 3 jugadores de tenis que están más altos en el ranking ahora mismo, ¿no? Let o const, vamos a poner const ya. Const. Un nombre para esta variable. Top 3 jugadores tenis. Más descriptivo no puede ser. Además estamos utilizando una convención en JavaScript que es lo que llaman camel case. Camel case. Camel case. Que es la estructura de un camello, ¿no? Empezamos en minúscula y cada vez que hay una palabra nueva, cuando son palabras compuestas, pues cada vez que hay una palabra nueva le ponemos la mayúscula. Empieza en minúscula y esto es mayúscula, mayúscula, mayúscula. Y esto se llama camel case y es una convención que utilizamos en JavaScript. Bueno, hemos dicho que esto era un arreglo de objetos, así que un arreglo y luego dentro tiene, decimos 3 jugadores, pues 3 objetos. 1, 2, punto no, 3. Muy bien. Y dentro del primer objeto vamos a darle un espacio y vamos a poner los valores key value, ¿no? Key value. Así. Vale, el primer key va a ser el ranking. Ranking 1, nombre Djokovic, puntos, un número. Lo otro eran cadenas de texto, esto era un número. País, Serbia. Bueno, pues ya tenemos el primer objeto dentro del arreglo. Segundo objeto. Bien, el segundo objeto va a tener los mismos keys, pero diferentes valores. Lo mejor que tienen este tipo de estructuras es que son muy flexibles. Es decir, que si yo aquí le quiero poner otra pareja, best ranking 1, el segundo objeto no tiene por qué tener la misma estructura. Como veis, aquí cada objeto puede tener diferentes parejas key value. No tienen por qué ser exactamente iguales como pasaba en las bases de datos tradicionales, como tipo Access que todos hemos visto, ¿no? Y nos quedaría el top 3, también la misma estructura. Vamos a quitar esto. Entonces, en este caso, los 3 objetos tienen la misma estructura, las mismas parejas, pero bueno, como decimos antes, no es necesario para nada que sean iguales. Muy bien, pues aquí tenemos un ejemplo de un arreglo de objetos. Es esta estructura de aquí y normalmente la veréis de esta manera, ¿no? Con diferentes líneas para señalar que son diferentes objetos dentro de un array. A ver, más ejemplos. Otro tipo de estructura de datos que es muy corriente es lo contrario. Si acabamos de hacer el arreglo que tiene objetos como componentes del arreglo, podemos hacer al revés, ¿no? Un objeto que en las parejas key values, alguno de los values sean arreglos. Por ejemplo, supongamos que nos fijamos en Djokovic. Y esto es un objeto. Entonces el objeto tendrá parejas key value. Y ahora vamos a ver, esta temporada, ¿cuántas victorias ha tenido?
Pues aquí podemos incluir como valor un arreglo. ¿Qué es lo que ha ganado? ¿Y qué apodo recibe Djokovic en el circuito? Genial, pues aquí veis un objeto que tiene key value. Veis que entre key y value siempre van 2 puntos y una coma para separarlos, excepto en el último que no es necesario. Parejas key value, key value, key value, números, booleanos, cadenas de texto. Y aquí, pues, un arreglo. Por supuesto, la estructura se puede complicar todo lo que queramos, anidando en los valores, anidando más arreglos, anidando otros objetos, etc. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a expandir un poco más esta estructura. Por ejemplo, queremos definir otro key que sea esta temporada resultados. Los resultados queremos especificar las veces que ha ganado el torneo, las veces que ha llegado a la final y a cuartos de final. Entonces vamos a hacerlo anidando un objeto dentro del objeto. Objeto. Y entonces aquí, como es un objeto, volvemos a hacer parejas. Key value wins. Muy bien. Y aquí en los triunfos, pues podemos poner un arreglo con los triunfos, ¿no? Pues estos triunfos. Entonces me voy a cargar ya esta pareja porque esto ya no tiene mucho sentido. Estos han sido los triunfos de Djokovic. Las finales, finals. Cuando llegó a la final pero perdió la final. Pues este año ha llegado a la final de Roland Garros. Aquí quería comentar que esto puede ser una cadena de texto, pero puede ser un array que tenga solo un elemento. Y no pasa nada por eso. De hecho, es más coherente que sea un array, porque si hubiera llegado a más finales, pues simplemente añadiríamos más elementos aquí. ¿Y cuándo llegó a semifinals, a quarterfinals, por ejemplo? Quarterfinals. Pues en Viena. Muy bien, pues estos han sido los resultados de Djokovic. Bueno, pues tenemos estas estructuras de datos y ahora lo siguiente es acceder a los datos. ¿Cómo podemos acceder a los datos? Vamos a ver los accesos en arrays. Supongamos que tenemos un array y este array es de varios nombres propios que son empleados de una empresa, ¿no? María. Supongamos que tenemos una variable con Juan en la que queremos guardar el nombre. Supongamos que estos son nombres completos, ¿no? Entonces, en la constante Juan queremos guardar el nombre completo de Juan Martínez, que es el tercero. 1, 2 y 3. ¿Cómo accederíamos? Pues sería empleados, corchetes y el índice. ¿Qué índice sería? 1, 2 y 3. Vamos a abrirlo en la consola y vamos a ver qué índice tiene Juan Martínez. Vamos a hacer un console log de empleados. ¿Veis? En la consola aparece el arreglo, el array, que tiene cuatro elementos. Vamos a ver el índice. El 0 es José Pérez, el 1 es María, el 2 es Juan y el 3 es Pepa. ¿Veis que comienzan 0? Es decir, el índice es 0, 1, 2 y 3. Intuitivamente podríamos pensar que Juan está en el tercer puesto, pero tenemos que ver que en programación los ordenadores comienzan a contar por el 0. Así que el índice será el 2. Entonces, console log empleados. Bueno, vamos a declarar la variable Juan. Empleados 2. Y si hacemos un console log de Juan, vamos aquí, veis que en el índice de número 2, 0, 1 y 2 está Juan Martínez. Así que ya lo tenemos aquí. Accesos en arrays anidados. Claro, antes no hemos explicado que toda estructura es posible. Es decir, en vez de este array, en vez de un elemento, también podría tener otro array. Supongamos que tenemos
empleados por género. Clasificados por género, ¿no? Entonces tenemos una raíz, un array, y dentro del array tenemos dos arrays. 1, 2. Entonces dentro del primer array tenemos a María y a Pepa. Y dentro del segundo array vamos a tener a José y a Juan. Muy bien. ¿Cómo accederíamos a José, por ejemplo? Pues a ver, vamos a hacer console log. Dentro de console log vamos a acceder a la empleados de género. Y entonces aquí vemos la estructura array con dos elementos y otro array con dos elementos. ¿Veis? En el índice 0 tenemos un array que es María y Pepa, y en el índice 1 José y Juan. Si desplegamos el 1, dentro de este array tenemos 0 y 1. Así que si queremos acceder, por ejemplo, a José, sería el índice 1 y dentro del índice 1 el índice 0. Así que si queremos a José, pues el índice 1, que nos llevaría a este elemento, y dentro de este elemento lo encadenamos, y el 0. Así que si grabamos, nos saldrá José. Aquí. Que queremos acceder a María, por ejemplo. Pues María sería console log empleados por género. María esta es componente 0 y 1. Pues en el 0, otro corchete. Y dentro de aquí, dentro de este anidado, dentro del interior, es 0, 1, la 0. María. Bueno, yo creo que queda muy claro, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Siguiendo con la misma lógica, vamos a hacer accesos en objetos. Accesos en objetos. A ver, vamos a recuperar el primer objeto, el más sencillo, este. Vamos a recuperar este objeto. Muy bien. Y ahora vamos a acceder queremos saber en qué ciudad está este cliente, porque queremos planificar las ventas y las visitas, y entonces queremos saber este cliente en qué ciudad está. Entonces vamos a ver en la consola el cliente. Primero vamos a hacer en la consola el cliente, a ver qué sale. Nos sale así, indicándonos que es un objeto, y cuando lo desplegamos nos sale todas las parejas: ciudad, dirección, factura, etc. Muy bien. Y luego nos sale un tema mucho más complejo que comentaremos más adelante. De momento esto hay que ignorarlo. Muy bien. Pues ahora este cliente queremos saber qué ciudad. Pues el acceso de los objetos se consigue en punto, con una notación que es la del punto. Cliente punto. Y aquí nos salen las diferentes propiedades que tiene, las diferentes keys que tiene el objeto. Queremos saber la ciudad. Si quisiéramos saber si tiene facturas pendientes o no, pues facturas pendientes. Entonces nos saldría que true, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que queda claro cómo funciona. Los accesos son los accesos a arreglos con corchetes y a los objetos con puntos. La siguiente pregunta obvia es ¿qué pasa cuando hay estructuras de datos más complejas, anidados, donde están anidados pues objetos dentro de accesos dentro de objetos, etcétera? Pues por ejemplo, supongamos, a ver, voy a utilizar esta misma estructura y vamos a añadirle aquí otro campo que sea este cliente, esta empresa cliente, qué empleados tiene, ¿no? O no sé, sí, transportistas. No sé, por ejemplo. Y aquí pues tenemos un arreglo, ¿no? Y dentro de este arreglo vamos a poner los mismos nombres que teníamos aquí. Muy bien, la pregunta sería, de todos los transportistas, el último transportista. Vamos a acceder al último transportista. Pues haríamos un console log, cliente. Dentro de cliente
accederíamos a transportistas. Y si ahora abrimos el navegador, tenemos el array con los 4. Así que ahora accedemos como accedemos en los arrays, con el corchete. Si queremos acceder al último, pues es el índice 3. 0, 1, 2, 3, corchete, 3. ¿Veis? Accedemos al último. Y por último vamos a poner un último ejemplo. A ver, voy a hacer una pregunta y espero que me la podáis responder. Que pauséis el vídeo y me la respondáis. A ver, vámonos a Djokovic otra vez. Esto sigue siendo accesos en objetos. Bueno, teníamos esto. La pregunta sería... Lo voy a dejar aquí. ¿Qué ganó Djokovic este año? ¿Cuál fue el cuarto título? Dentro del console log queremos acceder a Djokovic. Si accedemos a Djokovic, nos va a salir todo el objeto, con toda la estructura de datos. Y queremos acceder a este array. Este array nos indica los títulos que ha ganado y queremos acceder al cuarto título. Si desplegamos aquí, nos aparece los wins, es lo que nosotros queremos, y el cuarto título es Dubai. Y veis que tiene el índice 3, no el 4, ¿eh? El array es de longitud 4, pero el índice del último es el 3. ¿Veis? Longitud 4. Así que nada, tenemos que acceder a Djokovic dentro de Djokovic. Esta temporada de results. Esta temporada de results vuelve a ser un objeto, con lo cual otro punto. Y ahora tenemos las diferentes opciones, wins. Entonces wins ya no es un objeto, ya es un array. Así que tenemos que acceder al array al elemento número 3. Así que, si lo hemos hecho bien, pondrá Dubai en nuestra consola. Dubai, perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido muy útil. Y tal como os he prometido, os enseño la sorpresa que tenía preparada. He preparado con mucho cariño un fichero que lo voy a compartir con vosotros, en el cual veis todos los ejemplos que he estado enseñando en el vídeo, estructurados de esta manera, y ahora os voy a poner el link para que podáis trabajar vosotros por vuestra cuenta.